Muy bien, es el turno para el tema 9, que es el tema que integrará los últimos 3 temas, en el sentido de que vamos a tratar de ver lo que sería una explicación de eso que hemos ido denominando, llamando sesgos cognitivos. Para empezar, vamos a recuperar lo que sería el modelo de estrés para intentar de ver qué es lo que pretendemos hacer con este nuevo tema. El modelo de estrés, el proceso de estrés, recordad que lo estuvimos viendo al principio en el primer tema el segundo tema en realidad de la asignatura, tratando con detalle de qué se componen los diferentes elementos de este modelo. Y después entramos a ver lo que serían lo que llamamos efectos cuantitativos, que veis representado aquí a la derecha, que eran aquellos efectos que realmente tenían que ver con lo que ocurría una vez el estrés se había producido y la interpretación de ese estrés había ido dirigido hacia una interpretación de tipo de amenaza. Por lo tanto, en esas circunstancias se producían unas reacciones a todos los niveles, fisiológicos, cognitivos, etcétera. Nosotros nos hemos centrado en las cognitivas. Y esas reacciones, a nivel cognitivo, una de sus consecuencias es que implican una movilización de recursos, de los recursos cognitivos, los recursos cerebrales que tenemos para hacer determinado tipo de cosas, que son limitados, no tenemos unos recursos ilimitados. Lo que vimos ahí es que esos recursos normalmente son necesarios para hacer determinado tipo de tareas. Y cuando estamos en una situación de estrés o de ansiedad, esos recursos se pueden ver disminuidos. Y ahí empezamos a ver diferentes efectos que podían tener sobre tareas de tipo intelectual, tareas de tipo meramente lingüístico, de comprensión, etcétera, o de traducción, y tareas con destrezas motrices. Los efectos que vimos ahí son sobre esas tareas, es decir, sobre los recursos que son necesarios para hacer esas tareas. Y entramos después en un tema que trató de explicar por qué eso se producía y donde hablamos de la teoría de la activación o arousal en general, de atencionales, etcétera, pero acabamos viendo que una teoría que integraba aspectos que tienen que ver con la eficiencia del procesamiento y la motivación de cautela o de evitación, era la que podía explicar esos patrones de alteraciones o de interferencias que veíamos en el desarrollo, la ejecución de las tareas que se veían alteradas o interferidas por el estado de ansiedad producido por el estrés o una situación de estrés, y sobre todo cuando este estado era potenciado para personas que a lo mejor tienen una cierta predisposición a una mayor respuesta de estrés, que es lo que llamamos normalmente vulnerabilidad y que tiene que ver con la ansiedad. Eh, Eso sería lo que vimos en el primer bloque de temas dentro de este modelo. Entonces estuvimos viendo cómo la reacción, y bueno, el afrontamiento no lo vimos mucho, pero sí que estuvimos viendo sobre la reacción y vimos cómo la movilización de recursos producían esas interferencias de las que acabo de hablar y las explicaciones que dimos. Esa explicación, una explicación similar a eso que hicimos en lo que sería el tema que cerraba ese bloque, pues es lo que pretendemos hacer en el tema de hoy. Pero lo vamos a hacer sobre lo que serían los otros efectos que estamos analizando en esta asignatura, que son lo que llamamos efectos cualitativos. La diferencia fundamental de estos efectos es que ya no estamos viendo cómo hay una interferencia sobre el desarrollo de una tarea o cómo hay un consumo de recursos que perjudica el desarrollo de una tarea, no estamos viendo eso. Lo que estamos viendo son ese tipo de efectos o acciones que ocurren que hace que llevemos a interpretar una situación determinada como una situación de estrés o de estrés amenazante. Es decir, recordar que el estrés se puede interpretar o valorar de diferentes formas y cuando la valoramos de una forma amenazante es cuando se producen muchos de los efectos que estamos viendo en la asignatura. Eso que llamamos efectos cualitativos se refieren a esos factores que hacen que interpretemos esas situaciones de una manera predominante como amenazante. Pero no solo, quiero decir, también se refiere a esos factores que no nos solo lleva a una interpretación, sino que nos hace que experimentemos más veces situaciones de estrés, posiblemente porque estamos más alerta constantemente o porque prestamos mucha más atención a esos estímulos, a esas posibilidades de peligro que plantean las situaciones, ¿no? O los acontecimientos. Eso que estábamos viendo es lo que llamamos efectos cualitativos y vimos que se descomponían en lo que llamábamos sesgos cognitivos.
que es lo que nos lleva o nos sesga hacia una percepción, una experiencia de una situación como amenazante. Un aspecto importante que debemos de tener en cuenta aquí es que cuando hablamos de sesgos cognitivos nos estamos refiriendo a dar una prioridad, una preferencia a un tipo de estímulo sobre otro. Es decir, son sesgos en la medida en que nosotros, o las personas que estén implicadas en esos sesgos, pues priorizan un tipo de información, generalmente la de peligro, amenazante o negativa, con respecto a otro tipo de información positiva o neutra. Esa preferencia en sí misma es lo que llamamos sesgo. Otra cosa es que esos sesgos pueden ser generales, que los mostremos todos, porque hay estímulos negativos en general, ya hemos visto algunos paradigmas, algunos estudios, esos estímulos en general sesgan algunos de nuestros procesos cognitivos, sea la atención, sea la propia interpretación, pero lo que también hemos visto es que esos sesgos son más potentes, más intensos, se dan con mayor frecuencia en las personas que tienen eso que llamamos rasgo de ansiedad, o incluso en las personas que tienen directamente un trastorno o un diagnóstico de un trastorno de ansiedad. Pero eso en sí mismo no es el sesgo. Es decir, que un grupo de personas tenga más que otro grupo de personas, en principio no es la definición de sesgo que nosotros estamos usando, porque sesgo hace referencia a la preferencia por la información, que todos, de alguna manera, podemos tener un tipo de preferencia, pero solo algunos la potencian más o algunos la potencian más que otra. Esa potenciación de uno por parte más que otros es lo que llamamos vulnerabilidad y es lo que asociamos a lo que he denominado antes como rasgo de ansiedad o trastornos de ansiedad que hemos estado viendo en los temas previos. Por lo tanto, es importante que tengáis en cuenta esa diferencia entre sesgo cognitivo y vulnerabilidad. Los sesgos cognitivos los podemos tener todos, la vulnerabilidad es la potenciación de alguno de esos sesgos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esos sesgos que hemos estado viendo han sido los que tienen que ver con la atención, a que atendemos preferentemente, con la interpretación y con la memoria, que ya vimos que el de memoria quizá no está tan claro que esté potenciado en la ansiedad. Traigo aquí a colación el hecho de nuevo de la vulnerabilidad. Cuando hablamos de vulnerabilidad, y cuando estamos hablando de vulnerabilidad en nuestro contexto, hablamos de una preponderancia, una mayor activación o una mayor potencia de estos sesgos que hemos estado analizando en los diferentes temas. La vulnerabilidad, en el contexto de la psicopatología, sabéis que se asocia mucho a esto del conocido modelo de diatesis-estrés. En este modelo, lo que se supone es que la vulnerabilidad hace que determinado tipo de acontecimientos pues, o ocurran más para las personas o realmente tengan una mayor gravedad para las personas, dando lugar a lo que se conoce como psicopatología, conducta desorganizada, disfuncional, etc. Ese modelo, entonces, nosotros nos situaríamos, muchas de las cosas que hemos estado viendo, nos situaría dentro de lo que llamamos vulnerabilidad. Y los sesgos cognitivos, en la medida en que están potenciados, entrarían a formar parte de esto que llamamos vulnerabilidad. En el caso de la ansiedad, por ejemplo, pues lo que veis aquí es que tener una mayor ansiedad, un alto nivel de vulnerabilidad, un mayor rasgo de ansiedad, nos hace o nos predispone más a desarrollar ante acontecimientos productores de estrés, que produzcan a lo mejor moderado estrés o bajo estrés, o un número muy pequeño de acontecimientos de estrés, lo que llamamos psicopatología o conducta desorganizada, disfuncional, etc. Mientras que tener baja vulnerabilidad, pues nos hace que es muy difícil que realmente lleguemos a encontrar ese tipo de disfuncionalidad ante el estrés. Solo en situaciones muy, muy altas, pues probablemente podríamos alcanzar esa disfuncionalidad. Esto nos lleva un poco entonces a relacionar la psicopatología con lo que serían nuestros efectos cualitativos de sesgos cognitivos y lo que estamos viendo de la vulnerabilidad por parte de las personas que muestran rasgo elevado de ansiedad. También nos llevas a interpretar de nuevo lo que os comentaba sobre el papel que puede tener los sesgos cognitivos en esa vulnerabilidad hacia la psicopatología. Los sesgos cognitivos, ya os he comentado en otras sesiones previas, que pueden afectar o podrían estar facilitando la aparición de diferentes aspectos de la psicopatología o de un cuadro clínico de ansiedad. Podría ser, por un lado,
la primera aparición, es decir, el primer episodio, cuando por primera vez tenemos el cuadro clínico. Si realmente esos sesgos cognitivos ya los tenemos porque somos personas con un rasgo elevado de ansiedad, pero que no tenemos un cuadro clínico de ansiedad, pues es posible que esos sesgos cognitivos sean potenciadores de que ante determinadas situaciones, pues realmente surja un cuadro clínico, ¿no? Hay que tener en cuenta que normalmente se considera, en los modelos que hemos visto antes de diatesis estrés, que los primeros episodios de cuadro clínico de una psicopatología generalmente sí requieren hasta cierto punto de alguna situación de estrés, alguna situación que en ese momento ha sido percibida como de un intenso estrés por las personas que al final desarrollan ese cuadro clínico. Sin embargo, conforme se va desarrollando la enfermedad, se cronifica y hay recurrencia, etcétera, ya no parece ser que sea tan necesario que haya eventos estresantes. La propia psicopatología, en nuestra propia forma de pensar en ese momento, seguramente hace que el cuadro clínico se mantenga y reaparezca con bastante facilidad. Es por ello que es importante también saber y analizar hasta qué punto los sesgos cognitivos intervienen en esos otros aspectos de una psicopatología, ¿no? El mantenimiento del propio cuadro clínico, si realmente estamos en un cuadro clínico, seguramente la intensidad de nuestros sesgos será mayor, priorizarán todavía más lo negativo y evidentemente pueden ayudar a que se mantenga ese cuadro clínico. Y igual ocurre con la recurrencia, a lo mejor hemos pasado ese episodio, pero si los sesgos cognitivos siguen ahí, latentes, es muy fácil que se intensifiquen y que lleguen a un momento de producir un nuevo cuadro clínico. Por lo tanto, recapitulando un poco lo que os estoy comentando ahora, integrando diferentes aspectos de la asignatura, los sesgos cognitivos son, digamos, preferencias que más o menos podemos tener todas, por ejemplo, la preferencia hacia los estímulos negativos, pero que en determinados casos pueden estar potenciados o alterados en las personas que muestran un determinado tipo o rasgo de personalidad. En la ansiedad, por ejemplo, la ansiedad rasgo, que es lo que hemos estado viendo nosotros. Eso hace que tengan un papel o puedan tener un papel importante, puesto que en el desarrollo de psicopatología, puesto que puede formar parte de eso que llamamos vulnerabilidad. Y en los modelos dominantes de psicopatología, la vulnerabilidad en su interacción con eventos estresantes o acontecimientos estresantes es digamos, el modelo estándar para afectar lo que sería o que afectaría al desarrollo de un cuadro clínico o una psicopatología. Por lo tanto, esos sesgos cognitivos nos hacen vulnerables o nos podrían hacer vulnerables a la psicopatología. Lo que también es importante es que en la medida en que entendamos cuáles son los sesgos, cuáles son sus causas, cuáles son los mecanismos que lo producen, pues así podremos intervenir. Algo que os he estado comentando a lo largo de todos estos bloques es que nosotros estamos orientados en esta asignatura a tratar muy especialmente con lo que tiene que ver con los enfoques cognitivos de la psicopatología afectiva, fundamentalmente de la ansiedad. No nos estamos centrando en la psicopatología como tal, sino que lo estamos tratando de rasgo de personalidad sobre todo, ¿no? Y ahí os he hablado antes de diferentes enfoques cognitivos en el que probablemente el más conocido, el que más ha destacado durante mucho tiempo, sobre todo desde el punto de vista de la intervención y el tratamiento, es el que tiene que ver con la terapia cognitivo-conductual, que es el enfoque centrado en lo que sería la modificación de creencias y metas que las personas tienen sobre determinado tipo de relaciones con el mundo, el yo, los otros, etcétera, ¿no? Eso sería la terapia cognitivo-conductual, orientada sobre todo pues, a lo que digamos fue el origen, estuvo en Beck, ¿no? En el desarrollo de esa terapia por parte de Beck, y todo un modelo teórico alrededor de esa terapia. Pero también lo que nosotros hemos estado viendo, sobre todo, tiene que ver con otro tipo de modelos cognitivos que pueden afectar a la psicopatología efectiva. Son los que tienen que ver con los sesgos específicos, los sesgos cognitivos. Y ahí vimos que en la medida que estos sesgos se dan, se pueden detectar, pues también podemos hacer intervenciones que actúen directamente sobre los sesgos, no que cambien creencias o metas, sino que cambien nuestra forma de procesar la información directamente, de atender menos a lo negativo, de interpretar de forma más correcta, llamémosla correcta,
la información que pudiera ser negativa, etcétera, ¿no? Y el otro modelo, que es mucho menos relevante para nosotros, que también tiene cierto empuje, sobre todo en el mundo más de la neuropsiquiatría, es el de entrenamiento en control cognitivo, déficits generales, etcétera. Es algo que nosotros no hemos tratado tanto, puesto que no es tan específico y habla más de deterioros generales o déficits generales que pueden llevar a la aparición de cuadros clínicos de carácter psicopatológico, no neurológico como tales, sino más bien psicopatológico. Bueno, es una corriente, no digo que no sea una corriente relevante, pero es una corriente que está y posiblemente tiene más que ver a veces con las consecuencias que la propia psicopatología tiene que con factores que predisponen hacia la psicopatología. Muy bien, en este tema lo que vamos a ver, sobre todo en este primer vídeo, lo que vamos a tratar es precisamente sobre una explicación de por qué se producen los sesgos cognitivos que toma como punto de partida precisamente las creencias y las metas. Es la teoría de los esquemas, que es la teoría que guió el desarrollo de toda la terapia cognitivo-conductual. La idea que vamos a ver en el vídeo de hoy es que si nosotros, digamos, tenemos un determinado tipo de creencias o metas aquí, lo que llamaremos esquemas, eso va a hacer que tengamos además una forma de procesar la información específica, sesgada. De alguna manera, esto nos sesga a cómo procesamos la información. Por lo tanto, la causa, el mecanismo que explica la presencia de nuestros sesgos cognitivos va a venir precisamente de nuestra posesión de determinado tipo de creencias o metas. Es lo que vamos a tratar de ir viendo en lo que queda de vídeo y después veremos en posteriores, en el siguiente vídeo, vamos a ver otro tipo de mecanismos más centrados probablemente en lo que serían los procesos subyacentes a los sesgos, no tanto en la modificación de esto que llamamos creencias y metas. Pero antes de continuar y explicaros un poco cómo sería esta teoría de los esquemas, pues me ha parecido oportuno hacer un recordatorio aquí de lo que estamos viendo, ¿no? Estamos hablando indistintamente a veces de sesgo, de miedo, de ansiedad, de trastornos, etc. En realidad la ansiedad, como ya hemos hablado, podríamos categorizarlo como uno de los trastornos del miedo o como una de las manifestaciones del miedo si no es un trastorno, ¿no? Lo que os pongo aquí son diferentes definiciones que os dejo, las leo, si os las dejo para que vosotros la interpretéis en relación de alguna manera también para evaluar hasta dónde llega vuestro conocimiento actual sobre la psicopatología de la ansiedad. Entonces, son definiciones que describen de alguna otra manera un tipo de trastorno o, como veremos en la siguiente diapositiva, cosas que a lo mejor no parece que sean un trastorno. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis la primera, estando de compras, entra en pánico de repente y sale corriendo a la calle atropellando a la gente. Seguro que tenéis una idea clara, ¿no? De qué tipo de trastorno estaríamos hablando, ¿no? La segunda opción que os pongo sería joven que nunca va a las fiestas ni sale porque teme que la gente se ría de ella. Esta la hemos visto también bastante, ¿no? Sabemos, hoy por hoy ya, si no lo sabíais de antes, seguro que lo tenéis claro en esta asignatura. Veterano de guerra que se cobija en un lugar seguro ante el estrépito de una moto. Bueno, también está claro, ¿no? Mujer de mediana edad que pasa los días y gran parte de las noches preocupada por su relación de pareja, su trabajo y su situación financiera. Si no lo tenéis claro, que seguramente sí, pues sería lo que normalmente llamamos un trastorno de ansiedad generalizada, es decir, una preocupación, trastorno caracterizado por preocupaciones excesivas, continuas y sobre una temática muy diversa, que tiene que ver con cosas relevantes para el día a día de la persona, ¿no? Los otros son como trastornos bastante más específicos, como ya lo habréis identificado, que podría ser pues, el trastorno de estrés postraumático, la ansiedad social o fobia social y el de pánico. Fijaros que aquí los consideramos en parte trastornos porque nos da la sensación de que la reacción que están teniendo es excesiva, ¿no? Entonces, persona que entra en pánico de repente y sale corriendo atropellando a la gente, bueno, pues evidentemente es una reacción excesiva, una persona que seguramente ha tenido la sensación de que le va a dar un ataque, de que todo se va a hundir, etcétera, y ante el miedo, pues sale corriendo. La persona que se aísla socialmente o procura no participar mucho en actividades sociales, pues porque por evitar que se rían de ella, pues también tiene un grado de exceso, ¿no? Que puede ser perjudicial para la persona, ¿no?
El veterano de guerra, evidentemente, igual, sobre todo cuando no solo se cobija, sino que empieza a tener recuerdos intensos de la situación, lo cual le hace estar en una situación de estrés muy elevada, ¿no? Y la persona que está siempre preocupada, pues es verdad que puede pasar los días muy normales, pero puede llegar a un punto de su vida que las preocupaciones no le dejen avanzar y puede ser excesiva. La cuestión es que eso, comparado con algunos de los otros escenarios que os pongo aquí, pues nos da la sensación de que es un trastorno porque parece excesivo, ¿no? Pero aquí lo que veis es que el miedo y la ansiedad puede ser algo muy normal que todos podemos tener y, como yo he dicho ya varias veces a lo largo de esta asignatura, es habitual y de hecho es buena que en muchos casos se dé, ¿no? Hay que tratar de alguna manera quitarle el peso patológico a veces a cualquier manifestación de un síntoma que pueda aparecer de miedo o ansiedad, ¿no? Entonces aquí tenéis hombre joven que se siente ansioso ante su primera entrevista de trabajo. Bueno, esto es bastante normal, ¿no? Nos importa esa entrevista y estamos anticipando que nos puede ir bien o mal y que nos jugamos mucho y entonces ahí tiene, de hecho, la ansiedad tiene, o el miedo anticipado, tiene un efecto preparatorio. Esa persona intentará prepararse lo mejor posible para esa entrevista de trabajo, ¿no? Por lo tanto, tiene una funcionalidad importante. Mujer aterrorizada que huye de un león que cruza la carretera. Hombre, este es evidente, ¿no? El peligro inmediato, pues evidentemente hay que salir corriendo, ¿no? Aquí la relación con el miedo, y todo el mundo diría que el 100% de las personas que lo que ha hecho es lo correcto, ¿no? Nadie se atrevería a decir que esa persona tiene un miedo excesivo, ¿no? Mujer mayor asustada por ruido en su casa en medio de la noche. Pues un tanto de lo mismo. Es decir, nos puede parecer que la probabilidad de que entren a robarnos, de que entren a matarnos es baja, etcétera, muy racional, pero cuando escuchamos ruidos que no sabemos lo que son y nos pillan descontextualizados, lo vemos como un miedo racional, ¿no? Oye, ¿y si lo es? ¿No? Mejor estar alerta un poco, ¿no? Por lo tanto, no es tampoco nada patológico. Y finalmente tenéis un caso, pues evidentemente, de algo que es un miedo excesivo, ¿no? Que es una mujer embarazada que está aterrorizada ante la idea de que va a dar lugar a un monstruo o a una alienígena. Esto parece broma, no sé si lo habíais oído antes, pero son casos, se dan. Es decir, no es una cosa... Tiene mucho que ver con el miedo irracional al embarazo, que en muchas mujeres se transforma en la sensación de que lo que va a producir es algo, una aberración, ¿no? No a lo mejor directamente una alienígena, pero algo malo, ¿no? Y es, evidentemente para nosotros esto sí que parece como un miedo irracional, porque aunque es justificado estar preocupado por el embarazo y cómo va a ir, pensar que lo que se va a dar es un monstruo, una alienígena, pues me parece ya un poco casi rayano en lo que sería una psicosis, ¿no? Muy bien. Simplemente os quería mostrar aquí de nuevo para recapitular un poco la integración de lo que vamos a ver ahora con el resto del tema y también con esa otra parte que nosotros estamos tratando muy indirectamente, que es la psicopatología, pero que está muy relacionada, puesto que lo que nosotros estamos viendo se aplica a esos casos de psicopatología, evidentemente también. Y lo que nos toca en el tema de hoy, fundamentalmente, es centrarnos en lo que sería la explicación de el cómo y el porqué de los efectos cualitativos, de eso que llamamos sesgos cognitivos. Recordando siempre que por sesgo nos referimos a priorizar un tipo de información sobre la otra. El hecho de que las personas con rango de ansiedad muestren más ese sesgo es independiente a la propia presencia del sesgo. Quiero decir, el sesgo lo podemos tener todos, la ansiedad lo potencia. Hay muy pocos sesgos que sean de forma específicas para la ansiedad, en el sentido de que estén hablando de contenidos que sean muy específicos de un tipo de trastorno, ¿no? Pero en general, los sesgos se definen por su, digamos, priorización de un tipo de información versus otra. Lo otro sería otra cosa, que es la vulnerabilidad, que esa vulnerabilidad se puede reflejar en tener más o menos sesgo, pero es diferente a definir lo que es un sesgo. Muy bien, vamos a tratar de ver entonces estos sesgos que hemos estado viendo en los temas anteriores, los que tienen que ver sobre atención, interpretación y memoria o recuerdo, el cómo y el por qué se producen. Si os acordáis del primer tema, el tema que estuvimos viendo como introductorio, ahí os hablé de la importancia que para explicar la conducta tiene recurrir a todo tipo de explicaciones que sean tanto próximas como distales en el tiempo, distinguiendo sobre todo, ¿no?, entre las que tienen un carácter evolucionista y aquellas otras que tienen un carácter más mecanicista y más próximo.
Ahí os hablé que nosotros vamos a ver, casi todo lo que vamos a ver tiene que ver con lo mecanicista, porque lo evolucionista sería preguntarse el por qué normalmente tenemos miedo, el por qué se produce una respuesta de estrés, digamos, qué utilidad ha tenido en la especie para que eso siga estando en nosotros, ¿no? Y también por qué a veces puede parecer que esas respuestas son patológicas, pues nos puede ayudar a entender el por qué son patológicas, el ver cómo funcionan o han funcionado a lo largo de nuestra historia evolutiva. Sin embargo, lo que nosotros vemos y lo que vosotros habéis visto a lo largo de toda la carrera no son esta explicación evolucionista de nuestros antepasados tenían que estar alerta porque si no los depredadores o el miedo de una función adaptativa porque te prepara para el futuro y cosas por el estilo, que son ese tipo de explicaciones finalistas, podríamos llamarlas, que explican el origen del mecanismo en sí mismo, sino que nosotros nos centramos siempre en ver el mecanismo en sí, en su forma de actuar normalmente, cuál es su estructura, qué elementos las compone, cómo interaccionan, etc. Y lo que vamos a ver hoy son esos mecanismos, esos procesos, o en este caso la teoría de los esquemas, que es lo que vamos a ver hoy, que hacen que mostremos estos sesgos cognitivos de atención, interpretación y recuerdo. Y nos vamos a centrar en lo que sería la teoría de los esquemas. Nos vamos a centrar en este vídeo. En el próximo vídeo hablaremos de otras teorías. La teoría de los esquemas se refiere a los esquemas de memoria. Digamos que esos esquemas de memoria son una especie, como indico aquí, de mini teorías implícitas sobre creencias, valores, que afectan al yo, al mundo y las relaciones con los otros. En realidad son creencias que aquí están indicadas como que son implícitas, en el sentido de que muchas veces la propia persona a lo mejor no es capaz de verbalizar y poner por escrito y decir y reconocer claramente ese tipo de teoría. Digamos que es algo que funciona en nuestro fondo, ¿no? Es un poco casi inconsciente, no es exactamente inconsciente, pero es un poco inconsciente en el sentido de que están ahí y que rara vez las verbalizamos. Es algo que en el mundo de la psicología de las creencias en general, o de lo que es creer, pues se tiene muy en cuenta. Es decir, una cosa es que yo te diga en lo que creo, yo creo que el mundo es una catástrofe y nada va a funcionar bien en el futuro, etcétera. Y otra cosa es que sea capaz de verbalizarlo. A lo mejor lo pienso, sin embargo no lo tengo implícito en mí, pero a lo mejor no lo puedo decir de esa forma, ¿no? Entonces, implícita hace referencia a ese hecho, al hecho de que las tenemos, aunque a veces no sepamos que las tenemos o no seamos capaces de decir que las tenemos, ¿vale? O reconocer que las tenemos, ¿no? Y como veis, afectan a cosas fundamentales para nosotros, como es cómo soy yo mismo, ¿no? Cómo es el mundo, cómo son los otros y cómo interactúo, cómo debo interactuar o cómo debemos interactuar con los otros en toda la variedad de situaciones en las que nos encontramos en el día a día. Y esta teoría de los esquemas o de teorías implícitas, pues lo que sostiene es que para cada una de esas cosas normalmente tenemos infinidad de esquemas, infinidad de, digamos, memorias, esquemas de memoria que nos ayudan a organizarnos en el mundo, ¿no? Y lo importante es que estos esquemas, como casi todas las creencias, cuando tenemos una creencia, en realidad suele ser importante para nosotros, porque nuestra conducta está guiada por esas creencias. Como nosotros creemos que es el mundo, pues evidentemente determina cómo tratamos de actuar en ese mundo, ¿no? Entonces, la importancia de estas teorías está clara, es que son una guía para la conducta y el procesamiento de información. Y en ese sentido se piensa que estas teorías implícitas o mini teorías implícitas que tenemos lo que hacen es organizar nuestra forma de percibir, de recordar, de pensar sobre las cosas y, por supuesto, de actuar en el mundo, ¿no? Y de hacer nuestras cosas, ¿no? Por lo tanto, tiene una relevancia muy grande en la medida en que tienen un factor importante de causalidad en lo que hacemos y en cómo somos, y en cómo pensamos. Cuando están activos, se supone que estos esquemas de memoria, estas teorías, lo que hacen es favorecer la entrada y recuperación de información que es congruente con esa información, con ese esquema. Por ejemplo, cuando se presentan textos, incluso aunque no sean ambiguos, pues si uno le da un título al texto, es fácil que la persona ya active un esquema y la información que empieza a procesar encaja muy bien con ese esquema y se procesa de una manera mucho más fácil. Por ejemplo,
No sé si lo han contado en clase o no en algún momento, pero bueno, cuando hacemos electroencefalografía, una de las medidas que podemos obtener es un componente que se llama N400. Es una medida que se llama N400. Esa es una medida de actividad cerebral que nos indica hasta qué punto el significado de lo que estamos escuchando o leyendo está siendo procesado de manera sencilla por el cerebro, o digamos de alguna manera se está integrando de forma fácil. Cuanto menos N400 tenemos, significa que más fácil está siendo integrar el significado de lo que estamos oyendo, ¿no? Se han hecho estudios en este sentido que lo que hacen es dar un título a un texto o no, o el mismo texto sin un título. ¿Y qué es lo que se observa? Que cuando le damos el título, prácticamente desde las primeras palabras del texto, vemos que la N400 muestra una actividad muy baja, indicando que realmente el procesamiento de la información está siendo, del significado de esa información, está siendo muy fácil, está yendo muy bien. En cambio, cuando no se da ese título, lo que se observa es que la N400 en las primeras frases está muy elevada. Y está muy elevada porque la persona todavía no tiene activo un esquema que permita integrar bien ese significado y eso hace que necesite el cerebro más procesamiento o más recursos para procesar ese significado. Por lo tanto, cuando le damos o activamos un esquema, nuestro procesamiento, incluso a nivel cerebral, como medimos con la N400, parece que va muy bien, porque todo es congruente, todo encaja muy bien, y entonces no hay que activar muchas cosas en el cerebro para procesar ese texto, mientras que cuando no se lo damos, inicialmente hay que procesar mucho en ese texto, y por lo tanto no va todo tan bien, porque todavía no tenemos activado el esquema. Por lo tanto, estas mini teorías son importantes, no solo porque afectan a todos los aspectos relevantes de nuestra vida, sino porque guían nuestra conducta y nuestra forma de procesar la información. Y en relación al procesamiento de la información, la guía buscando la congruencia. Bueno, ¿y cuál es la relación entonces que tiene esta teoría de los esquemas de memoria con lo que llamamos, bueno, todavía no, otro aspecto importante de los esquemas es que no solo definen el qué de las cosas, sino también el cómo, es decir, son procedimentales. No nos dice solo quién es bueno, quién es malo, sino que también nos dice cómo debemos de actuar en determinados tipos de escenarios o sitios. Por ejemplo, está el clásico, de hecho, un ejemplo clásico, que es el restaurante. Cuando estamos en el restaurante, evidentemente, si alguien no habla de restaurante, ya sabemos todo lo que va a ocurrir. O imaginaros que os digo un día en la universidad. Perfectamente, vosotros sin problema, ni siquiera hablando de vosotros mismos, podéis ver cuáles son las cosas que caben esperar o no caben esperar un día de la universidad, ¿no? Pues ir a clase, a lo mejor un descanso para la cafetería, el autobús, el no sé qué. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? ¿Dónde debo de coger el autobús? ¿Dónde debo sentar? ¿Dónde debo de esperar que el profesor aparezca? O igual en el restaurante, ¿no? Tengo que esperar a que aparezca el camarero para que me diga, me pregunte qué es lo que deseo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, estos esquemas y guardan información del qué y del cómo. No son esquemas de conocimiento solo digamos, declarativo, sino también de cómo debemos actuar en el mundo, de conocimiento procedimental. El hecho de que estos esquemas se activen y busquen la congruencia con la información, lo que también hace es que a veces se generen lo que se llaman intrusiones. Es decir, que una vez activamos un esquema, información que a lo mejor no está presente, la damos por hecha, la damos como que está presente. Por ejemplo, si alguien oye la frase el pez atacó al nadador, pues a lo mejor 3 días después, cuando se lo cuenta a alguien, lo que le va a contar es que el tiburón atacó al nadador. ¿Por qué? Porque para nosotros el esquema de animal marino, bueno, de pez que ataca a un nadador suele ser un tiburón. Por lo tanto, al usar esta frase estamos activando un esquema, el esquema es el esquema tiburón, y lo que ocurre es que nosotros pensamos que realmente ha estado el tiburón, cuando no ha estado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando vemos una imagen parcial de una casa. Cuando vemos una imagen parcial, por ejemplo, vemos la entrada, vemos un pasillo, lo que sea, ya también nos podemos hacer una idea de que va a haber una cocina, que puede estar en este sitio, que va a haber un cuarto, que va a haber... Digamos que se activa el esquema casa y lo completamos. Esto se llaman intrusiones, es decir, cosas que no están en la información que nos han dado, pero que aparecen por influencia de que la información que nos han dado
activa esquemas y en esos esquemas sí está esa información, a pesar de que esa información no nos las hayan dado en ese momento. Hay de hecho también un fenómeno muy conocido en el mundo de la psicolingüística, que es lo que se llama la ilusión de Moisés, que habla también de cómo funcionan estos esquemas de conocimiento. En esa ilusión lo que ocurre es que te empiezan a hablar, ¿no? Empieza en el arca de Noé, empezaron a coger no sé cuántos animales, cogieron el elefante, después metieron a no sé quién, no sé cuánto. Moisés siguió, entonces metió a sus hijos, su familia, y la familia de Moisés siguió. Lo que suele ocurrir en este tipo de esta ilusión es que en realidad cuando activas el esquema arca, automáticamente se activa Noé. Y a pesar de que en algún momento de la oración tú dices, o se dice Moisés, la persona no se dan cuenta de que se ha dicho Moisés, sino que siguen pensando que está hablando de Noé. ¿Qué ocurre? Al activar el esquema de conocimiento del arca, no solo se nos mete el nombre de Noé, sino que incluso nos saltamos nombres erróneos, por el hecho de que nos parece que el esquema está actuando casi de forma independiente. Por lo tanto, recapitulando esta parte de las intrusiones, que tienen su relevancia, y ahora lo relacionaré con el tema anterior, es importante que los esquemas, una vez se activan, buscan la congruencia, lo buscan en relación tanto al qué y al cómo hacer las cosas, y además cuando la información falta, los esquemas añaden parte de esa información, produciendo lo que se llaman intrusiones. Y eso tiene muchos efectos, no voy a extender en ellos, como podéis imaginar, y es que en muchas circunstancias, cada vez que nosotros tratamos de recordar una situación, quizás activamos estos esquemas y esos esquemas introducen información que no estaba presente en el momento. Y eso, pues, evidentemente, como ya hablamos al hablar de los sesgos de memoria en su momento, pues puede tener algún tipo de repercusiones en todo aquello que tiene que ver con la memoria de testigos, etc. También hablamos en aquel tema que precisamente en los sesgos de ansiedad, perdón, los sesgos de memoria, el sesgo de memoria para la información negativa no era algo que estuviese especialmente intensificado en las personas con rasgos de ansiedad o incluso en los trastornos. Dijimos que lo único que ocurría es que podrían aparecer falsas alarmas e intrusiones, que quiere decir que a lo mejor las personas con elevado rasgo de ansiedad o con trastorno de ansiedad, en una tarea de memoria no es que recuerden ni mejor ni peor la información negativa. Lo que ocurre es que tienden a decir que casi todo lo que estaba en la situación o casi toda la información que se les presentó era negativa. Tienden a decir que todo era negativo. Y quizás esto tiene que ver con el hecho de que bajo su esquema de funcionamiento se producen más intrusiones de información negativa, porque su esquema de procesamiento, su esquema de memoria que se activa, es el esquema ansiogénico, que ahora veremos en qué consiste. Por lo tanto, recordad que cuando vimos sesgo de memoria, la ansiedad no mostraba una intensificación de esos sesgos, es decir, no se recordaba mejor la información negativa que otro tipo de información y no lo hacían mejor que otras personas, sino que lo que se observaba era que tendían a decir que había habido más cosas negativas en el momento de aprendizaje de un determinado tipo de información. Otro aspecto importante, entonces, de los sesgos, de los esquemas, es que los esquemas, dentro de todo este marco que estamos hablando, de que sesgan de alguna manera o buscan la congruencia con la información, guían nuestra conducta, etc., pues evidentemente lo que se propone es que nuestra forma de procesar la información, lo que llamamos sesgos cognitivos, están determinados precisamente por estos esquemas disfuncionales que son latentes y que son activados por estrés, ante señales de riesgo o alerta. Por lo tanto, esos sesgos cognitivos que hemos estado viendo en los temas anteriores estarían o se deberían o se producirían porque se activan en determinadas circunstancias esquemas que podemos llamar esquemas ansiógenos y que esos esquemas ansiógenos ya guían el procesamiento, secando la atención, secando la interpretación y produciendo eso que hemos llamado antes de intrusiones o falsas alarmas. Un aspecto importante a tener en cuenta, o que a mí me llama la atención, es el hecho de llamar a los esquemas latentes. Latente viene a indicar que son esquemas dormidos o que no están activos normalmente y que se activan ante una determinada situación. Me resulta extraño pensar que eso pueda ser permanentemente así, que
ideas tan importantes para las personas, ¿no?, que tienen que ver con lo que ahora contaré sobre los esquemas ansiógenos, formas de pensar tan importantes para las personas, realmente estén de alguna manera desactivadas casi de forma permanente y solo en determinadas circunstancias se activan. Hay dos propuestas o hay varias propuestas de qué puede estar ocurriendo en estos casos, ¿no? Una es que realmente esos esquemas estén dormidos, pero no estén dormidos de forma propia, en el sentido de que se desactivan ellos mismos, sino que en su competición con otros esquemas, pues de alguna manera son inhibidos. Entonces, las personas con rasgos de ansiedad, aunque tienen preponderancia a tener activos estos esquemas ansiógenos, es posible que en muchísimas circunstancias tengan otro tipo de esquemas no relacionados con la ansiedad para interpretar ese mismo tipo de situaciones y fenómenos y que esos estén activos e inhiban a los otros, a los que son de carácter ansiógeno. Y otra posibilidad a la cual yo le tengo cierta predilección es que realmente eh, esos esquemas pueden ser positivos en muchísimas otras circunstancias. Es decir, las personas pueden seguir manteniendo esas ideas sobre cómo son los demás, cómo es el mundo, etcétera, y en muchos casos funciona bien, no funciona mal, y en muchos casos le va bien. Solo en determinadas situaciones el estrés hace que esos esquemas tomen más peso todavía y seguen el procesamiento, ¿no? Por lo tanto, simplemente, aunque esto es un poco complicado la historia que os quiero contar, que tengáis en cuenta que aunque asumimos que esos esquemas son implícitos, etcétera, y guían el procesamiento y dan lugar a esos ecos cognitivos, el hecho de que sean latentes o no plantea unas ciertas dudas, ¿no? De si realmente los esquemas están desactivos, realmente cuando la persona no está en una situación de estrés y ansiedad, ¿no? Volveremos a ello más adelante. Entonces, hasta ahora he estado describiendo lo que serían los esquemas de manera y sus efectos de manera muy genérica, hablando pues, un poco sobre qué son, cómo afectan a nuestra conducta, cómo afectan a nuestra forma de procesar la información, cómo producen esos efectos curiosos de las intrusiones, ¿no?, que es una evidencia de que quizá hay esquemas activos asimismo. Y cómo realmente esto nos lleva a nuestro punto, que es que el cómo y el porqué de los sesgos cognitivos, según esta teoría de los esquemas, es que cuando está activo un esquema, se producen esos sesgos cognitivos. Esos sesgos cognitivos que podemos llamar, de alguna manera, producidos por esquemas disfuncionales. ¿Y cuáles son, en particular, esos esquemas o sobre qué tratan esos esquemas de memoria en el caso de la ansiedad? Pues, fundamentalmente, son esquemas que tratan, luego veremos con más detalles algunos otros esquemas relacionados con la ansiedad, pero por tratar de agruparlo, fundamentalmente tiene que ver con dos grandes categorías de esquemas. Los que tienen que ver con que el mundo, el entorno es bastante peligroso, la gente no puede confiar en la gente o cosas por el estilo, ¿no? Y también con la vulnerabilidad personal, es decir, que la persona siente que es vulnerable, que lo va a pasar mal ante esas situaciones y que no va a saber superarlo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esos son, digamos, los dos grandes grupos de esquemas que podemos encontrar en la ansiedad. Luego veremos algunos ejemplos más específicos de eso, dentro de esos dos grandes grupos. Y un aspecto interesante es que los esquemas varían. Entonces, para la ansiedad pueden ser de un tipo, pero para otros trastornos o relacionados con otros rasgos de personalidad, pues pueden ser de otro tipo. Y de ahí tenemos lo que serían los esquemas depresógenos, que se caracterizan por cosas muy distintas. Es decir, la sensación de que uno es un fracasado, no merece la pena, es despreciable, es enfermo, es muy característico de la depresión, donde hay mucha autoculpa, ¿no? Y mucho autocastigo a la propia persona, algo que no es tan evidente en la ansiedad, donde es una percepción de que uno no lo va a poder hacer bien en el futuro, pero no tanto y de que es ciertamente vulnerable, pero no de que es una persona despreciable, ¿no? Igualmente en el depresógeno, pues el mundo pues, no tiene futuro, es miserable, no hay valor, es decir, sin embargo la persona con ansiedad ve el entorno peligroso, pero sí que considera que es relevante hacer las cosas y es importante, y de hecho es importante estar alerta para prevenir esos peligros. En el caso de la depresión, ni el peligro es importante en sí mismo, porque todo es un mundo miserable y sin valor, ¿no? Y el futuro será gris y sin esperanza, ¿no? Entonces esos son, digamos, los grandes contrastes que ya vosotros seguramente intuitivamente sabéis, entre
tener un esquema ansiógeno y otro depresógeno. No es de extrañar, como ya vimos entonces, que quizás la influencia que tengan los esquemas sea distinta sobre la forma de procesar la información. Volveremos a ello más adelante. Bueno, esto sería el planteamiento de lo que son los esquemas y cuál es el mecanismo que supuestamente hace que funcione produciendo esos efectos cualitativos que hemos estado viendo en los temas anteriores. Según esta teoría, los sesgos cognitivos son producidos por esquemas ansiógenos que se activan ante determinadas situaciones de estrés y que se potencian sobre todo cuando hay algo de riesgo, de alerta en la persona. ¿Qué evidencias tenemos de que esta teoría es la correcta? Bueno, por un lado, el primer tipo de evidencia tiene que ver con el hecho de que realmente parece que existen este tipo de esquemas o este tipo de creencias. Esto se ha visto usando sobre todo lo que serían entrevistas con pacientes y cuestionarios o informes, autoinformes, ¿no? Evidentemente esto es una medida subjetiva que está más allá del valor científico de mostrar la relación que tienen los esquemas o las creencias ansiógenas sobre el procesamiento de la información y la conducta. Pero bueno, independientemente de que no es el mejor método, o bueno, no es que no sea el mejor método, sino que necesita ser complementado con otro tipo de evidencia, lo que han encontrado o lo que ha encontrado la investigación usando este tipo de métodos o de análisis es que realmente las personas con rasgo elevado de ansiedad y en la población que tiene trastornos de ansiedad se dan o se mantienen este tipo de creencias ansiógenas. Y ese tipo de creencias son que el ambiente es caótico y catastrófico, es decir, tendente a producir resultados negativos y peligrosos o no deseables para las personas, que las demás personas pueden ser hostiles y son egoístas y que por lo tanto pues, pueden, no son de fiar o no pueden tener consideración con uno mismo y entonces eso puede tener efectos negativos también entonces sobre la propia persona, que es muy importante, que esto es cierto que se da muchísimo en la ansiedad, ¿no? Es muy importante ser competente y el ser aceptado también. No vale decir, no, pues yo no valgo, no, es importante hacerlo bien. Y si no soy capaz de hacerlo bien, pues probablemente me sentiré mal y anticipando que no lo haga bien y sabiendo que es importante hacerlo bien, pues me sentiré nervioso, etcétera, ¿no? Es como el caso del chico de la entrevista. Evidentemente sabe que hacerlo bien, que ser competente es importante porque él quiere tener el trabajo y quiere tener, por lo tanto, y quiere ser aceptado en ese trabajo, etcétera. Por lo tanto, es positivo, en ese caso, tener una cierta activación, alerta y preocuparse mucho por hacerlo bien, ¿no? Eso sería, entonces, hay más. Luego voy a mostrar un cuestionario típico donde dividen diferentes tipos de esquemas, pero en general estos serían los que caracterizarían fundamentalmente al rasgo de ansiedad y a los trastornos de ansiedad. Evidentemente variarán entre los trastornos. Por ejemplo, el ataque de pánico, el ambiente caótico y catastrófico es probablemente más importante que otros, ¿no? Mientras que la importancia de ser aceptado pues, es más importante es clave para la ansiedad social. Es decir, los esquemas no están todos igual, funcionando igual, independientemente para los diferentes tipos de trastornos de ansiedad. Pero en el rango de ansiedad se han encontrado esto y los trastornos, pues, unos tendrían más peso que otros. Ese sería un tipo de hecho o un tipo de evidencia, pero no, como he dicho antes, probablemente no es suficiente. El segundo tipo de evidencia es que realmente hemos visto que los rasgos de ansiedad, es decir, las personas con mayor rasgo de ansiedad potencian los sesgos cognitivos, comparado con las personas con bajo rasgo de ansiedad. Por lo tanto, la relación aquí es que, bueno, si el rasgo de ansiedad presenta esquemas ansiógenos y si el rasgo de ansiedad también presenta sesgos cognitivos, pues quizá es porque los esquemas cognitivos producen los sesgos cognitivos, perdón, los esquemas de memoria o ansiógenos producen los sesgos cognitivos. Pero bueno, este tipo de razonamiento parece un poco deficiente, ¿no? Puesto que una cosa es que se den las dos cosas, ¿no? Con el rasgo de ansiedad y otra dos es que una explique a la otra, ¿no? Que es lo que pretenden ahí. Antes de poner en duda esta explicación, o de decir cuáles son los problemas de este tipo de explicación, os muestro aquí lo que sería el cuestionario que os anticipé antes, ¿no?
el cuestionario de esquemas maladaptativos tempranos. Este es un cuestionario que se desarrolló en torno a cuando ya llevaba funcionando varios años, ¿no? La teoría de los esquemas de Beck y Clark, y aplicándose la terapia cognitivo-conductual, etcétera. Supuestamente la terapia cognitivo-conductual de alguna manera funciona para cambiar este tipo de esquemas. De ahí que sea importante entonces medir esos esquemas, evaluarlos y que haya pruebas para entrevistar y obtener información sobre esos esquemas y cuestionarios, etc. Este que veis aquí es el cuestionario de Young, que tiene 18 grandes grupos de esquemas. Entonces, sobre cada grupo de esquema pues hay diferentes preguntas, etcétera, en el cuestionario. Los que veis marcados en negrita o resaltados en negrita son los que se han relacionado con ansiedad. El abandono, la inestabilidad, es decir, el hecho de que pues, probablemente los que están con nosotros por alguna razón nos van a dejar pronto o no van a seguir con nosotros. Fijaros que aquí, por ejemplo, el abandono y la inestabilidad variaría mucho entre la depresión y la ansiedad. En la ansiedad sería un miedo a que las otras personas nos dejen, estén con otras, etcétera, algo parecido a tener celos, ¿no? O a pensar que no, que como, tal y como está la situación no va a querer seguir siendo con nosotros, mientras que en la depresión es un tonto distinto, es decir, como yo no valgo la pena, como yo soy una persona que no vale la pena, pues tampoco nadie va a querer estar conmigo, ¿no? En definitiva, bueno, ese sería uno de esos esquemas. Otro sería el de desconfianza hacia los demás, otro el de sentimiento de vergüenza o defectuosidad, es decir, el hecho de que, pues eso, la ansiedad social, ¿no? De que voy a ir a la reunión y no voy a ser capaz de decir algo inteligente y tal, o voy a meter la pata y ya entonces todo me va a sentir súper avergonzada, todo el mundo me va a mirar, etcétera, ¿no? La vulnerabilidad, la sensación de que uno no tiene determinadas capacidades de competencia, el peso del fracaso, ¿no? La importancia de no fracasar, la búsqueda de aprobación. Bueno, esos son algunos de los que sistemáticamente se relacionan con rasgos de ansiedad y trastorno de ansiedad. Como digo, como veis, aquí ya hay muchos más esquemas que se aplican indistintamente no solo para ansiedad, sino para otros trastornos o para otras características de personalidad. Y que de alguna manera se supone que orienta la forma en la que se debe actuar en terapia cognitivo-conductual, junto con otras herramientas que ya conocéis vosotros seguramente, ¿no? Bueno, volviendo a lo que es nuestro tema, que es el peso que los esquemas tienen en lo que sería la producción o la generación de los sesgos cognitivos. Antes os he dado los dos tipos de evidencia, que parece mucha, por cierto. Una es el hecho de que seguramente, bueno, de que se ha probado, ¿no? Que las personas que presentan el rasgo de ansiedad o trastorno de ansiedad tienen creencias ansiogénicas o ansiógenas. Y la otra es que también hemos visto a lo largo de esta asignatura numerosos estudios de los tipos de sesgos que tiene las personas con elevado rasgo de ansiedad o en algunos casos hemos visto trastorno de ansiedad. Entonces la pregunta ¿es suficiente la combinación de esos dos hechos para proponer que existe una causa en el sentido de que las creencias ansiógenas generan los sesgos? Porque como las personas con rasgo la tienen, eso hace que generen los sesgos. Pues la verdad es que, claro, no hay evidencia de que eso sea así. Ya sabéis que correlacionar dos cosas por sí mismas no implica que las dos, cuál es la relación causal, ni siquiera si causalmente están relacionadas o hay un intermediario entre ellas, ¿no? Entonces, bien podría ser que no solo que las creencias ansiógenas o los sesgos estén causados por las creencias exógenas, sino que también podría ser al revés, que esas propias creencias exógenas hayan sido producidas por una permanente tendencia a procesar la información sesgada cognitivamente, lo cual ha hecho que se formen esas creencias. ¿Por qué no? Podría ser perfectamente, ¿verdad? La cuestión es que no tenemos pruebas porque no hay investigación. Es uno de los problemas que seguramente investigaciones futuras tienen que solucionar. Y ya os comenté un poco de pasada. Es decir, ahora mismo lo que sería ese nivel de descripción basado en esquemas, creencias, etcétera, más adaptado a la terapia cognitiva-conductual, y ese otro nivel más adaptado a lo que sería la psicología cognitiva, más de investigación de laboratorio, más básica, de los sesgos cognitivos, en realidad casi que operan casi de forma independiente. Están empezando a aparecer recientemente teorías que intentan integrar
ambos aspectos, sobre todo porque no hay una teoría que los integre y, sin embargo, sí hay propuestas de que cuando se haga intervención se trate de usar no solo la terapia cognitivo-conductual, sino también la modificación de sesgo, digamos que se complemente. Sin embargo, para ver cómo complementarla es bueno saber cómo es esa relación y no hay una teoría todavía clara de cómo es esa relación. Por lo tanto, puede haber, sugieren los datos de que realmente hay una relación importante entre estos dos aspectos de nuestro procesamiento cognitivo y de cómo estos dos aspectos de nuestro procesamiento cognitivo afectan a la ansiedad y a los trastornos de ansiedad, pero la realidad es que no existe evidencia de cuál es la relación causal entre ambos. Otro problema que tiene la teoría de los esquemas es que propone, tal y como está planteada, propone que una vez se activa el esquema ansiógeno, es decir, con esos diferentes elementos que hemos visto antes, esos esquemas van a sesgar todo tipo de procesamiento. Es decir, hay una generalizabilidad, va a afectar a todo tipo de procesamiento, tanto a los que tienen que ver con atención, como a los que tienen que ver con interpretación, como a los que tienen que ver con memoria. Es cierto que no hemos observado sesgos cognitivos de tipo de memoria o potenciación de los sesgos de memoria en la ansiedad, en el rasgo ansiedad. Pero como comenté antes, sí que hemos observado de que existe eso que llamamos intrusiones o falsas alarmas. Por lo tanto, que esto sea un problema no de los sesgos todavía no está claro, porque en realidad en el caso de la ansiedad, aunque no existe una mejora, una potenciación de la memoria hacia los aspectos negativos o relacionados con la ansiedad, sí que existe una tendencia a que se activen muchas cosas, a atribuir que han aparecido muchas cosas que son negativas, que tienen que ver con la ansiedad, a pesar de que no han aparecido. Por lo tanto, ¿no mejora la memoria? Quizás no, pero introduce muchísimos elementos desde la memoria que dificultan realmente el recuerdo exacto. Pues parece que sí, ¿no? Por lo tanto, esta la dejaría en suspense como uno de los problemas, aunque ha sido sugerido como uno de sus problemas, puesto que aparentemente de una manera indirecta sí que afectaría a la memoria, aunque no produciendo un sesgo de memoria, que recordad, en la clase anterior os comenté, en el tema anterior os comenté, que ese sesgo de memoria implicaría que se recuerda mejor, sin confusiones, lo que se ha presentado en una fase de aprendizaje que es negativo comparado con lo que no lo es, y eso se recuerda mejor en las personas con ansiedad rasgo alta que en las personas con ansiedad rasgo baja. Eso no lo vimos, ese mejor recuerdo de información negativa no lo vimos, lo que vimos es una mayor producción a la hora de la tarea de recuerdo de elementos que habían sido aprendidos y los que no también, ¿no? De carácter negativo. Y finalmente, la otra, digamos, el otro problema serio de esta teoría de los esquemas, quizá es que está muy mal definido o muy mal estructurado qué es un esquema. Realmente está propuesto un poco pensando que la gente tiene esas creencias y que muchas veces no son capaces de contarlas hasta que uno se las va sacando, pero uno no tiene muy claro dentro de este enfoque qué son realmente esos esquemas, qué tipo de conocimiento es, cómo eso está codificado en el cerebro, cómo además esos esquemas se relacionan unos con otros. Eso no está muy claro. Se inhiben unos a otros, tienen una estructura jerárquica, en fin, hay muchos aspectos sobre los esquemas, cómo se relaciona, por ejemplo, el depresógeno con el ansiógeno. Todo ese tipo de relaciones, todo ese tipo de detalles sobre el mecanismo de los esquemas, pues no están elaborados. Y al no estar elaborados, aunque es una hipótesis muy interesante, muy intuitiva, de cómo se producen los sesgos cognitivos, eso hace que realmente todavía sea una hipótesis muy genérica y que necesita mucho trabajo a la hora de demostrar si realmente esta relación causal es así y por qué. Y necesitamos conocer mejor los mecanismos, es decir, cómo es la estructura de esos esquemas, cómo se relacionan unos con otros. Esos son datos que actualmente pues, no tenemos, a pesar de que hay teorías, como digo, cada vez más integradoras, que tratan y de hecho veremos una que casi da cabida a una integración de los esquemas con otros procesamientos en el siguiente vídeo. Por último, para terminar con este vídeo y con la teoría de los esquemas, pues lo que os sugiero aquí son una serie de reflexiones en relación a todo lo que tiene que ver con los esquemas. Esto enlaza
con todo lo que os he contado antes de la funcionalidad, de cuando algo es un trastorno o es exagerado como para que sintamos preocupación por la persona que lo tiene, etcétera, ¿no? La teoría de los esquemas asume que esos esquemas, como ya he dicho antes, son disfuncionales. Además, fijaros que en el esquema de Young se habla de esquemas disfuncionales tempranos. Eso quiere decir que se han adquirido durante el desarrollo y en etapas probablemente tempranas, no con la madurez, ¿no? Esa forma de ver e interpretar el mundo, ¿no? Y se han anclados en nuestra memoria. Eso puede ser así, que se hayan adquirido temprano, en determinadas circunstancias, y también puede ser que se hayan ido cambiando y reeducando a lo largo de la vida, ¿no? Pero bueno, lo importante, lo que yo quiero hablar aquí un poco en esto de las reflexiones es el tema del esquema disfuncional. Es decir, hay formas, hay creencias que digamos que por tenerla no debemos de patologizar a la gente y decir que son disfuncionales, y eso afecta a muchas otras cosas, y que son enfermos mentales, etcétera, ¿no? Porque, bueno, es verdad que nos puede parecer extraño que alguien tenga la intención de querer gustar a todo el mundo o de hacer todo perfecto, pero en realidad eso en sí mismo no parece que sea disfuncional, porque la persona con eso puede mejorar, ¿no? Puede hacer su imagen de sí mismo, cuidarla mucho, puede tratar de hacer trabajos muy bien hechos, muy elaborados. Es decir, no queda claro que el tener un determinado tipo de esquema sea disfuncional en sí mismo. Disfuncional es como ese esquema a lo mejor se está poniendo en práctica, pero tener el esquema de memoria en sí mismo no queda del todo claro, ¿no? Y después la siguiente pregunta ¿es que los otros esquemas, digamos, porque claro, dentro eso de disfuncional implica que esos esquemas no son racionales, no son lógicos, ¿no? No se ajustan a la realidad del mundo, etcétera, ¿no? Porque es verdad que a todo el mundo no le vamos a poder gustar, aunque el intentarlo tampoco creo que esté malo, ¿no? Que es lo que quiero decir. Otro aspecto quizá es que si esos son disfuncionales significa que los que no tienen que ver con disfuncionalidades de tipo ansiedad, depresión, ¿esos son los racionales? Pues tampoco está tan claro porque parece ser que aunque no tengamos esquemas ansiógenos o depresógenos, podemos ser bastante irracionales en muchísimas cosas, ¿no? Y de hecho hay esa tendencia, ¿no?, a ser excesivamente optimista. Y alguien podría pensar, no, pero eso es muy funcional, muy adaptativo. Bueno, pues depende para qué es, ¿no? Porque te puede llevar a darte de bruces constantemente contra las cosas. Y de hecho, no sé si os comenté ya en alguna clase, ¿no? Que por defecto, con respecto a lo que nos va a ocurrir en el futuro, solemos ser bastante optimistas, solemos pensar que nos van a ir las cosas mucho mejor y van a ser mucho más agradables de lo que cuando después son. Eso es algo que nos pasa prácticamente siempre, ¿no? Entonces, eso de que somos realmente racionales cuando no estamos en uno de estos esquemas emocionales disfuncionales, pues como que hay que ponerlo un poco en duda, pienso yo, ¿no? Entonces, os pongo aquí el caso del realismo depresivo. Hay numerosos estudios que han demostrado que realmente a la hora de no sobrevalorar resultados positivos del futuro, los depresivos son mucho mejores. Es decir, una persona que está en ánimo depresivo probablemente no sobreestima las posibilidades de hacer grandes hazañas, mientras quien está en un estado optimista piensa que se va a comer el mundo y a lo mejor ni mucho menos va a llegar a eso. Entonces hay toda una serie de investigaciones que han demostrado un poco que en determinadas circunstancias ese esquema depresivo es bastante realista y por tanto bastante racional en muchos aspectos, ¿no? No quiero decir que siempre lo sea, simplemente quiero poner aquí en jaque la idea de que hay unos esquemas que son disfuncionales y otros irracionales y otros que son siempre racionales y funcionales. No es así. Viendo otro caso, pues tenemos los esquemas ansiógenos de los que hemos hablado y de los que esto sí que lo tenéis claro, es decir, la previsión que da la ansiedad es muy positiva y puede ser muy positiva. Y de esto hemos hablado en relación al tema de la pandemia del COVID en la que estamos ahora, ¿no? Mucha gente, probablemente, con un elevado rango de ansiedad o preocupación, probablemente anticipó mucho antes este tipo de situaciones. Y si nosotros hubiéramos tenido a lo mejor políticos un poco más ansiógenos, pues quizá hubiéramos tenido una mayor previsión y nos habría ido las cosas un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, eso ya sabemos que es un poco ciencia ficción porque ya no sabremos cómo nos podría haber ido, ¿no? La cuestión es que esos esquemas, el depresivo, el ansioso y otros que se os puedan ocurrir,
por sí mismos no son disfuncionales y no son irracionales, ni los otros, los alternativos, los son. Finalmente, otra cuestión que yo dejo aquí para reflexionar sobre el tema de los esquemas, son reflexiones que tienen que ver con lo que hemos visto antes, sobre el papel que los esquemas tienen como explicación causal, pero bueno, van más allá de eso. Eso ya lo he dejado discutido en la última transparencia, de que necesitamos más información porque hasta ahora no somos capaces de establecer una relación causal entre ambos elementos, ¿no? A pesar de que los dos están presentes. Aquí lo que os hablo es un poco de cómo debemos tratar con esta idea de los esquemas de forma más general, ¿no? De los esquemas de memoria y sobre todo cuáles son racionales, cuáles irracionales, cuáles funcionales, cuáles disfuncionales. Y finalmente, otro aspecto que creo que es fundamental es plantearse qué ocurre, es decir, lo he comentado antes, qué ocurre con esos esquemas cuando no son, las personas, digamos, están adaptadas a su medio, ¿no? Personas que tienen riesgo de ansiedad, que no les va nada mal, pues en principio no son disfuncionales porque la persona está adaptada, no tiene ningún problema funcional, ¿no? Es cierto, cuando ya llega a esos problemas funcionales y son cuadros clínicos, pues sí, ahí nos podemos plantear que esos esquemas pueden estar siendo peligrosos, ¿no? Pero eso significa que esas personas, cuando no están en ese estado, ya no tienen esos esquemas, como hablábamos antes, están desactivados, o es que esos esquemas siguen estando ahí, solo que pueden tener consecuencias positivas cuando son usadas de una manera concreta y cuando se usan ante situaciones que no son tan trágicas como las que producen un cuadro clínico. Bueno, estas son cosas que yo dejo ahí como reflexiones. Como veis, implícita está mi opinión sobre alguna de ellas. Tiendo a pensar que no hay esquemas o ideas o creencias definidas que se puedan definir por sí mismas como totalmente racionales o totalmente irracionales. Todo puede variar un poco en función de las situaciones. Si acaso, si considero que alguna creencia irracional es la de que hay que tratar de ser metódicos y tratar de investigar un poco las cosas antes de mantener una creencia, pero aún así pues seguramente puede ser irracional, porque eso no lo podemos hacer siempre. Por lo tanto, las creencias irracionales, pues algo que habría que ver. Y sobre todo en contra de llamar disfuncional y ilógico o irracional a creencias porque simplemente tengan un matiz más ansiógeno o depresógeno. Y por otro lado, sigo preguntándome, o debemos seguir preguntándonos, qué ocurre con esos esquemas se desactivan, esos esquemas que están funcionando normalmente bien y determinadas circunstancias se potencian porque algo ha ocurrido y a partir de ahí es cuando ya tenemos un cuadro clínico. En fin, son cuestiones relevantes en diferentes campos y aspectos que os dejo aquí. El vídeo la siguiente acaba aquí, y el siguiente vídeo explicaré lo que serían las otras dos teorías que se han propuesto para explicar la relación para explicar los mecanismos y el por qué se producen los sesgos cognitivos.